Bueno, pues bienvenidos a este ya nuestro segundo evento del día de hoy. Eh, y en esta ocasión tenemos como invitado especial del área de matemáticas de nuestra escuela al maestro José Marcos Milán Fuentes y con el tema teselados y simetrías artísticas. Y les doy a todos la bienvenida y quiero compartirles antes algo sobre el maestro Milán, quien estudió la licenciatura en matemáticas de la Universidad de Guanajuato. Ha participado en muchas actividades de divulgación, comunicando ideas que va asimilando, tratando de hacerlas accesibles. Es así como llegó a esta escuela, la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato, donde ha sido encargado del Seminario de Matemáticas desde el 2017 y profesor desde el 2019. Entre otras cosas, le interesa la historia de las matemáticas y su relación con la cultura, como las matemáticas en las culturas prehispánicas y en la cultura contemporánea. Pues le doy la bienvenida a esta sexta muestra del área de artes. Gracias por aceptar, Milán, la invitación y bienvenidos también, estimados alumnos del grupo quinto A Ingenierías. Gracias por aceptar también esta invitación y estar por aquí. Pues adelante, Milán, con lo que tienes preparado para este taller. Introducción. Yo estoy muy contento por estar dando lados, simetrías artísticas. Y bueno, No te escuchamos, Milán. listo. ¿Pueden escucharme ahora? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contento de participar en este tipo de actividades. El día de hoy eh, haremos un taller. A ver, permítanme. Un taller sobre teselados. Ahorita vamos a ver en específico qué son los teselados. Que aprovechando ciertas cuestiones de simetrías podemos nosotros crear cosas interesantes. Y bueno, a mí me gusta bastante esto de los teselados porque, bueno, uno que no tiene tantos dotes artísticos, pero aún así le gusta crear cosas, pues tiene que buscar algunas técnicas, ¿no? Y el teselado es una buena técnica, ¿no? No quiere decir que eh, para hacerlos no se requiera eh, pues sí, creatividad o algo así, sino más bien que eh, acercarse al arte a través de los teselados, yo creo que es una buena manera de hacerlo para quienes no fluimos tan, pues sí, tan fluidamente en el arte, ¿no? Y bueno, eh, entonces déjenme comenzar con diciendo a grosso modo que es un teselado. Entonces, tenemos un objetivo. Tenemos un objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo? El objetivo es con pocas figuras eh, llenar, no, con pocas figuras y a través de la repetición
llenar todo el plano. Sí, el teselado es una palabra para ah, asignar este tipo de cosas, pero yo creo que ustedes ya conocen algunos eh, por los pisos. O sea, el objetivo es llenar todo un plano con la misma figura o con poquitas figuras, ¿no? El más común, pues, es, por supuesto, el cuadrado, ¿no? Seguramente por ahí están en su casa y si ven en el piso hay puros cuadrados que llenan todo el piso, todo el plano. Y ese es un tipo de teselado, nada más que la palabrita teselado abarca no solo los pisos, sino cualquier tipo de superficie, ¿sí? Pero, pues sí, el piso es un tipo especial de teselado. Eh, y bueno, vamos a recordar un poquito. eh, ay, ¿dónde está? Ay, perdón, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a recordar algunos pisos, ¿no? Esto están en algunas zonas de Guanajuato. Eh, sí, fíjense que a partir de una sola figurita, en este caso no es un polígono, sino una figura un tanto aforme, llenamos todo el piso, ¿no? Y ese es el objetivo, con figuras, con una o pocas figuras, llenar todo el piso. Aquí tenemos un piso del edificio de la Alhambra, ahorita vamos a hablar de él. Aquí tenemos otro, ¿no? Y pues la cosa es que pues tenemos que diseñar muy bien nuestras figuras iniciales para poder llenar todo el plano, ¿no? En cambio, esto no es un teselado, este es un vitral, Toluca, pero no es un teselado porque si se fijan, cada una de las piezas son distintas, ¿no? Bueno, por ahí algunas se parecen, pero no son iguales, ¿no? El objetivo es que con pocas y que se repitan, poder llenar todo el plano, ¿no? Si hacemos esto, bueno, hacemos algún vitral, eh, mm, pues nos vamos a cansar si el vitral es demasiado grande, ¿no? El objetivo es que eh, un plano, entiéndase por plano, una superficie suficientemente grande, o sea, si hacemos esto y el plano está muy grande, pues nos vamos a llevar ahí una eternidad tratando de diseñar cada una de las piezas, ¿no? Entonces, el teselado solo es para hacerse con pocas figuras. Con poquitas figuras la repetimos muchas veces y así llenamos todo el plano, ¿no? Eh, Quisiera hablar de la Alhambra. Este es un edificio en España y se nombra como la máxima representación del arte musulmán. Eh, eh, por una cuestión que no sé, bueno, una razón que no sé exactamente por qué, los musulmanes tienen prohibido representar en su arte figuras orgánicas, no pueden representar árboles, no pueden representar animales, ni personas, mucho menos. Ni, bueno, ningún tipo de vida se puede representar en su arte. Entonces, ellos pues, representan otras figuras y por supuesto que representan a través de figuras geométricas. Entonces, todo este edificio está lleno de figuras muy especiales. Ajá. Eh, Ellos explotaron completamente el concepto de simetría en sus decorados, ¿no? O sea, este es algo sencillo que está en este edificio. Que ven, o sea, son puras repeticiones de las mismas figuras. Aquí está otro más. mm, ¿No? Y, o sea, realmente es una exageración esta cosa, ¿no? O sea, todo el palacio está lleno de estas eh, teselados, de estos teselados. Como pueden ver, hasta las columnas. Es como, bueno, se ve bien barroco esta cosa. Eh,
Pero bueno, esto pues dio pie, bueno, o sea, a la gente que le interesó, dio pie pues a investigar cómo es que hicieron los musulmanes para hacer todos sus decorados. Y lo que pasa es que al saber que los musulmanes fueron los portadores de la cultura, digamos que después de los griegos, 2000 años atrás, en su decadencia, pues toda su cultura se pasó a los musulmanes y los musulmanes lo regresaron a Europa, ¿no? Entonces como que los musulmanes fueron los mensajeros de la cultura y por supuesto de la ciencia. Ellos estudiaban mucho la geometría y todos sus diseños se basaron en los estudios de figuras geométricas, así que pues un buen comienzo para estudiar estos lados pues son las figuras geométricas simples, ¿no? Y este es una de las teselados más sencillos, o sea, después del cuadrado, de llenar todo el piso con cuadrados, y si uno quiere hacer un piso con figuras regulares o una pared con figuras regulares, pues están los hexágonos. Eh, bueno, si uno empieza a poner atención de cómo llenan las paredes o los pisos, pues se va a dar cuenta que esta es una de las figuras más socorridas. Los reto a encontrar los 17 edificios, bueno, yo llevo 17 edificios en Guanajuato, que, cuyas paredes están llenas con hexágonos. Seguramente hay más, pero eh, pues hay que contarlos, ¿no? Total. Eh, Aquí está otro teselado donde todas las figuras involucradas son figuras, son polígonos regulares. O sea, si se dan cuenta, son cuadrados, triángulos y ya, ¿no? Cuadrados, triángulos, con eso se forman todas las demás figuras. Y bueno, lo primero que vamos a hacer en este taller es formar este tipo de mosaicos y, y vamos luego a través de, bueno, después de entender un tanto cómo formar estos mosaicos, aquí está otro, vamos a ver pues qué onda, ¿no? O sea, a veces nos dicen, bueno, a veces pensamos, ah, pues son figuras, eh, bueno, son polígonos, ¿no? A algunos no les pueden interesar tanto, pero pues poniéndole un poquito de creatividad, bueno, no sé si recuerden a este señor. Eh, es el vicepresidente de Estados Unidos, ay, tuviese un nombre. Eh, pero le tomaron esta foto muy curiosa, ¿no? Y pues a alguien se le ocurrió, bueno, lo podemos poner aquí en un teselado, ¿no? Este, entonces ahí comenzaron a trabajar un poquito con este señor y lo hicieron así en teselado, ¿no? Y bueno, yo cuando vi este teselado me impresionó bastante, ¿no? Como con una situación cotidiana, pues uno puede hacer cosas así, ¿no? Medio chistosas. Eh, Y pues investigué un tanto de ese lado. Lo hizo esta compañía de diseño y pues resulta que esta compañía de diseño hace muchos otros, ¿no? Y pues me interesó bastante porque no solo con este señor hicieron ese lado, sino que pueden hacerlo con memes o con cualquier cosa que les guste y pueden ustedes eh, hacer algo interesante, ¿no? Entonces, mm, o sea, a partir de, vamos a diseñar cierta figura y a partir de esta figura vamos a hacer un teselado, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de hoy, irnos con un teselado así muy chido, o si no acabamos hoy, al menos saber cómo hacerlo. ¿Dónde está?
diseñan todas estas cosas, ¿no? Pueden ponerlas en sus botas, a partir de ciertas figuras, las repiten así. Por supuesto que estos son un tanto más complejos, o sea, ven estos perritos. Todo esto es a partir de la técnica de la teselación, en donde se involucran traslaciones y rotaciones. Y pues podemos hacer todos estos diseños. Ok, bueno, ojalá que al menos en esta pequeña introducción les sea suficientemente interesante como para que quieran aprender todo lo que hay detrás de estas teselaciones, ¿no? Ok, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario? Bueno, el señor este se llama Bernie Mittens. El de esto. Que le hicieron un teselado, ¿no? Entonces, por ahí se pueden imaginar ustedes en una situación chistosa y pueden hacerse un teselado, ¿no? Con suficiente paciencia, creatividad. Ok. Bueno, vamos a iniciar entonces con algo de aspectos teóricos para ver qué figuras podemos armar. Pero antes quiero decirles que vamos a trabajar con GeoGebra. Entonces, si por ahí ya pueden ir ingresando a GeoGebra. Bueno, yo lo voy a hacer también aquí para que todos vayamos al mismo ritmo. Hay que poner GeoGebra. Entonces, en la primera opción, la seleccionan. Y seleccionan este de GeoGebra Classic. Entonces, por favor, sigan estos pasos, ingresen a geogebra.org y seleccionen el GeoGebra Classic. Eso es algo que vamos a utilizar en unos momentos más. Por favor, si ya lograron ingresar a GeoGebra Clásico, vayan levantando su mano para pues, darme cuenta si van avanzando. Sí, Jimena. Sí,
Ay, no, no te escuchamos, Milan. Ahora pueden escucharme. Sí, Ahora pueden escucharme. Ok. sí, ya te escuchamos. Ya escuchan el ruido que hay por acá. Sí, estoy en una calle muy transitada. Em, Ahora pueden escucharme. Sí, Bueno, a ver. Sí, ok. Bueno, em, bueno, este es el objetivo. Y ahora vamos a ver un dato importante que es sobre los triángulos. Un triángulo, no sé, o sea como sea que esté. ¿Recuerdan cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? 180. Así es, 180. Entonces, si tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, no importa cómo sea el triángulo, siempre van a sumar 180 grados, ¿no? Entonces, los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Es decir, si sumamos A más B más C, siempre va a ser 180 grados. Ok. Y bueno, esto pues trasciende a cualquier polígono porque, por ejemplo, si tenemos un polígono de 4 lados, ¿cuántos suman los ángulos internos de un polígono de 4 lados? ¿Alguna idea? Sesenta, ¿no? No, la idea es, bueno, este cuadrilátero lo divido en dos triángulos. ¿Cuántos suman los ángulos de este triángulo? O sea, estos ángulos, ¿cuántos suman? 180. Ajá. Y los del otro triángulo, 180. bueno, también 180. Los ángulos internos de cualquier triángulo suman 180.
Entonces, si podemos ver justo la unión de los ángulos de los dos triángulos, pues forman los ángulos internos del cuadrilátero. Entonces, ¿cuánto suman los ángulos de este cuadrilátero? Bueno, si no quieren hablar, pueden ponerlo en el chat. Lo estaré viendo también. No sé si tienen acceso al chat. Ok. 360. Bueno, sí, es 360, es la suma de ambos, ¿no? De 180 y 180 suman 360. Y de todo, bueno, cabe resaltar que no importa cómo sea el cuadrilátero, ¿sí? Aquí tenemos otro cuadrilátero, un tanto más raro. A ver, dos, no, este ya tiene 5, ¿verdad? Así. Tiene 4 lados, siempre lo podemos dividir en dos triángulos y ya cada triángulo aporta 180 grados a los ángulos internos y como siempre los podemos dividir en dos, pues siempre van a sumar 360. ¿Qué pasa con los pentágonos? Con las figuras de 5 lados. Ahora sí, una figura como esta. ¿En cuántos triángulos lo podemos dividir? ¿En 3? Muy bien, en 3 está aquí. Bueno, aquí hay un triángulo. Acá hay otro triángulo. Y ya dividimos este pentágono en 3, ¿no? Y en realidad no importa cómo sea el pentágono. Uno un poco más regular. Siempre lo podemos dividir en 3, ¿no? En 3 triángulos. De modo que con esto podemos saber cuánto suman los ángulos internos de un pentágono. La suma de los ángulos internos de un polígono de 6 lados es ¿cuánto? No, perdón, de 5. Cualquier pentágono
Una figura con 5 lados lo podemos dividir en 3 triángulos. Si cada uno de ellos aporta 180 grados a los ángulos internos, entonces la suma es 540. muy bien. 180 por 3 son 540. Y a ver qué se imaginan que sea la suma de los ángulos internos de una figura de 6 lados. $720. A una figura a una figura de 4 lados lo pudimos dividir en 2 triángulos. A una figura de 5 lados en 3, a una figura de 6, ¿en cuántos sería? Lo podemos dividir en 4. Entonces, la suma de los ángulos internos sería 4 por 180, que son 720. Ok. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Si tenemos una figura regular de 4 lados, es decir, una figura donde todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. Entonces, el ángulo interno de un polígono regular de 4 lados mide, ¿cuánto mide? Sabemos que la suma de un cuadrilátero, de los ángulos de un cuadrilátero, perdón, son 360. Y como todos deben de ser iguales, y hay 4 ángulos de ellos, ¿cuánto debe medir cada uno de ellos? Bueno, son los 360 entre 4, que son 90 grados. Vamos a sacar estos datos también para una figura regular de 3 lados, o sea, un triángulo equilátero. ¿Cuánto miden los ángulos internos de un triángulo equilátero? A ver. Más o menos así.
Bueno, este es un triángulo, la suma de sus tres ángulos debe ser 180, como los tres son iguales, dividimos 180 entre 3 y todos deben de ser de 60 grados. Para un pentágono, ¿qué será? Bueno, este ya no me va a salir tan bien, pero le voy a intentar. Vamos a ver. Ya no me sale. Ahí más o menos. ¿Qué hacemos para determinar la medida del ángulo interno de un polígono regular de 5 lados? ¿36? ¿Por qué 36? Dividiste 180 entre 5, ¿verdad? Pero más bien la suma de los ángulos debe de dividirse entre 5. Pero la suma de los ángulos no es 180, sino, como habíamos visto, es de 540. Así sería 108. Si es la suma de los ángulos internos, ajá, entre el número de ángulos, que todos son iguales, son 108. Y luego vamos con el hexágono. Igual no me va a salir tan bien, pero ahí más o menos. Entonces, el ángulo interno de un polígono regular de 6 lados sería
es la suma de los ángulos internos de una figura de 6 lados dividido entre 6, porque son 6 ángulos iguales. El hexágono lo podemos dividir en 4 triángulos, cada uno de ellos aportando 180 grados. ¿120 grados? Muy bien. Sí. A ver, en general, el ángulo interno de un polígono regular de n lados, ¿cuánto mediría? Ajá, dependiendo del número de lados, ¿cómo hacemos para encontrar cuánto mide la suma de los ángulos internos de una figura de n lados? ¿Cuántos triángulos podemos formar con una figura de 3 lados? Uno, ¿no? Uno nada más. Con una figura de 2 lados, perdón, con una figura de 4 lados podemos formar 2 triángulos, con una de 5, 3, con una de 6, 4, con una de 7, ¿cuántos serían? Bueno, al número de lados hay que quitarle 2, ¿no? Y ese es el número de triángulos que se forman. Ajá, para una figura de 3 lados, solo un triángulo. Para una figura de 4 lados, 2 triángulos. Para una figura de 5, 3. Para una de 6, 4. ¿No? Al número de lados le quitamos 2. Y este es el número de triángulos que se forman. Cada uno de estos triángulos, ¿cuántos grados aporta? Es 180 grados. Y lo vamos a dividir entre ¿cuánto? ¿Sí? Entonces, es el número de triángulos, cada uno de ellos aporta 180 grados. De esta manera podemos saber la suma de los ángulos internos de un polígono regular de n lados. Pero si queremos saber cuánto mide cada uno de los ángulos, tenemos que dividir entre el número de lados, ¿no? Porque hay tantos ángulos internos como lados, ¿no? Entonces, si cada uno de los ángulos internos mide lo mismo, pues hay que dividir entre el número de ellos que haya, que es exactamente el número de lados. Y bueno, con esta información vamos a
a armar una pequeña tabla, ¿no? Entonces, nuestro primer ejercicio es hacer una tabla donde, a ver, tengamos el número de lados y medida del ángulo interno lo pongo un poquito más chiquito aquí. Medida del ángulo interno de la figura regular, más bien del polígono regular, de n lados. Vamos a tener nuestra tabla aquí. Y hay que hacerlo, digamos, desde el 3 hasta el 25. Ustedes me van a ayudar a hacerlo. Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda? A ver, aquí vamos a poner n, número de lados. N, y para determinar es n-2 por 180 entre n. Ya vimos que para 3 cada uno de los ángulos internos es de 60. Para 4, ¿cuánto es?
Bueno, para 4 son 90. Para 5, a ver, déjenme pongo aquí los números: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y bueno, me voy a permitir hacer lo siguiente. 17. Hacerlo más esbelto para que quepan más. Entonces, ayúdenme por favor a completar la tablita. Ahorita me dicen qué es lo que se debe poner en cada uno de los casos. Y bueno, les juro que después de esto, de llenar esta tablita, vamos a hacer ahora sí unas teselaciones, las más sencillas que vamos a hacer con polígonos. Bueno, entonces para 5 ya habíamos visto que es 108. Para 6 son 120. Para 7, ¿cuánto es para 7? 5 por 180 entre 7. 120 y tantos. 128 punto y algo, ¿no? Para 8